Paola Cano. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de hoy. Yo soy José Ramírez y hoy tenemos un invitado muy especial, el cual nos va a compartir sus conocimientos y sus experiencias. Su nombre es Juan Carlos Giraldo, arquitecto y diseñador, y hoy viene a contarnos cómo ha sido su experiencia, su trayectoria de vida y bueno, a traer valor. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, Paola y José, y bueno, ansioso por tratar de aportar y de ayudar un poquito. Genial, sabemos que tú como nosotros fuiste una persona que llegó a Canadá de otro país. Queremos que nos cuentes un poquito cómo fue ese proceso y por qué se dio ese paso. Bueno, pues yo pienso que como todos, en algún momento en nuestros países, yo estoy hablando del finales de los 90, hay una situación un poquito complicada y especialmente cuando estás empezando a hacer familia. Okay. Y vimos la oportunidad de venir a Canadá y pues pienso que fue una muy buena decisión porque pues no fue fácil, pero definitivamente valió la pena, ¿no? Sí. Sí. Ese proceso en las áreas que tú trabajabas, por ejemplo en Colombia, y ahora cuando llegaste a un nuevo país, ¿cómo fue el proceso de transferir todas esas destrezas y habilidades? Pues fue un proceso que no fue fácil al principio, porque los sistemas constructivos que nosotros usábamos en esa época en Colombia eran muy diferentes y creo que todavía son muy diferentes a lo que se hace en Canadá, en Estados Unidos, en los países del norte. Okay. Y tocó empezar casi que de volvernos pues casi que al principio. Okay. Yo venía de trabajar en una constructora muy grande en Cali. Allí fui arquitecto varios años, después fui gerente de proyectos y llegué aquí y cuando me encuentro que la construcción es completamente diferente, yo tuve que empezar trabajando como un trabajador de construcción. Correcto. Y estuve algunos meses allí aprendiendo los sistemas de aquí. Más que todo es como el lenguaje. Porque tú básicamente tenías la experiencia, sí, sabías lo que, o sea, un diseño es un diseño, la verdad, pero la normatividad cambia, me imagino. Sí, básicamente es eso, es aprender el lenguaje, los sistemas constructivos también eran distintos porque en ese momento en Colombia apenas estaba entrando el drywall, por ejemplo. Okay. Cuando aquí eso era lo común en toda parte. El estándar. Entonces, aprendiendo los sistemas, aprendiendo el lenguaje, me puse en la tarea de estudiar el código. Okay. Porque eso es una parte fundamental para cualquier persona que quiera empezar a trabajar en arquitectura, en alguna ingeniería, es básicamente el primer paso, pues. Correcto. Entonces, de ahí fui creciendo, pues, entonces ya empecé a trabajar en una oficina de arquitectos, pero fue un proceso casi que de volver a lo básico, pero a lo básico para poder progresar después. ¿Y por qué estudiaste arquitectura? O sea, ¿qué fue lo que te inspiró? ¿De dónde nació eso de decir, yo quiero estudiar esto? A mí siempre me llamó la atención, en el colegio yo siempre me gustaban las clases de diseño, de dibujo. Tenía un familiar arquitecto y algunas veces lo acompañé a visitar unas obras y siempre me gustaba. Entonces, cuando terminé el colegio, en ese momento pues de a veces incertidumbre que uno está de qué es lo que voy a hacer, dije, ¿por qué no arquitectura? A ver si me gusta. Y me presenté a la Universidad del Valle, quedé y ahí empezó. Entrar a la universidad no es, tengo entendido que no es como muy fácil. El Valle, sí. Ajá. Sí, no es fácil, es competitivo porque no sé cómo será ahora el proceso de admisión, pero en esa época no era suficiente el ICFES, pues siempre además tenías que presentar un examen en la universidad y quedar entre los de arriba, pues antes de la línea de corte. Y bueno, tuve la fortuna de quedar. ¿Cuántos años lograste ejercer durante ese proceso de que vinieras para acá, para Canadá? 11 años. 11 años. Sí. Pues aquí es una experiencia. Sí. Y fueron 11 años en diferentes. Después de que yo terminé arquitectura, estuve trabajando en una constructora por varios años como arquitecto de staff, pues. Okay. Después
pasé a trabajar otros 3 años en Cali, que es la empresa municipal de Cali, una empresa de servicios. Okay. Y allí trabajaba en el departamento de arquitectura, pero era algo completamente diferente. En la otra era vivienda, edificios de apartamentos, ese tipo de cosas. En esta era más locales industriales, más comerciales. Okay. Y después hice un posgrado en la Universidad del Valle en Administración de Empresas de Construcción y entonces de allí me moví a otra constructora grande porque en Cali ya no podía aplicar lo que yo quería hacer, que era seguir más envuelto con la arquitectura y con el manejo de proyectos. Okay. ¿Una ciudad más grande o era por el hecho del tamaño del lugar donde estabas o era...? No, era porque en Empresas Municipales de Cali es una empresa de servicios donde la parte de la arquitectura es una parte como que es adherida al objetivo de la empresa que era los servicios. Okay. Y entonces yo quería era estar en una empresa de construcción, una empresa que planeara, que el enfoque fuera 100% arquitectura. Y vos tenés experiencia ahorita pues aquí en eso, en Project Management, ¿cierto? Sí, pues definitivamente es algo que yo aplico. Claro. Pues, la arquitectura, como cualquier otra profesión, requiere de interacción con otras disciplinas, ¿cierto? Nosotros tenemos que ver el proyecto como un todo, ver que están envueltos los ingenieros civiles, los ingenieros estructurales, el mecánico, el eléctrico, está el dueño en el otro lado, entonces, y casi que todos esos profesionales se coordinan a través del arquitecto o el diseñador. Entonces, sí. Yo suelo escuchar mucho que los arquitectos y los ingenieros civiles siempre se llevan como una riña porque el uno dice que él es más importante que el otro y al final lo que yo encuentro es que los dos tienen diferentes, como uno me puede dar la razón, tienen diferentes funciones. Sí, realmente uno puede explicar la diferencia entre un ingeniero civil para que nuestra audiencia tenga como una idea y un arquitecto, porque no los dos cumplen las mismas funciones, pero sin embargo los dos rigen como que uno es mejor que el otro. Sí, yo pienso que esa rivalidad es más evidente en Colombia. Aquí no tanto, aquí hay unas barreras un poco más definidas entre cada profesión. Pero siempre hay, porque cuando uno diseña, uno trata de ser versátil, trata de hacer cosas que a uno le gustan y que al cliente normalmente aprueba, y luego el ingeniero llega después y muchas veces te dice, qué pena, pero esto no se puede hacer. No es viable. Es muy bonito, es chévere, pero no puedo colocar el reinforce en la pared. Sí. Entonces allí le toca empezar a negociar con el ingeniero, o el ingeniero en el peor de los casos te dice, o en el mejor de los casos te dice, sí se puede hacer, pero te vale una fortuna. Entonces uno también tiene que cuidar los intereses del dueño, ¿cierto? Entonces ahí empiezan a negociar. Entonces esa rivalidad siempre está enfocada básicamente a eso, pero aquí se maneja mucho mejor. Y uno con el tiempo va adquiriendo cierta experiencia como para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Correcto. Eso básicamente te lo da el tiempo, porque yo en este momento yo tengo un muy buen entendimiento de qué es viable estructuralmente como y qué no. Como los límites. Yo no voy a poner algo que yo sé que el estructural me va a decir no se puede hacer exactamente. Sí, es muy bueno ese punto que tú hablas, porque ¿qué sería el mundo sin el arquitecto que piensa más allá? Sino que tiene esa creatividad y las estructuras que hemos visto. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Chicago, que es una de las ciudades que realmente tuvo la oportunidad de ser rediseñada después del incendio que hubo. Y es espectacular, es una ciudad que tiene una infraestructura que fue muy bien hecha, pero como te digo, muchos riesgos tomó el arquitecto de diseñar ciertas estructuras, y que de no ser así, si el arquitecto en cierto modo no empuja un poco al civil a que de pronto piense, que dicen, la forma como estás pensando, de pronto no está la opción, pero de pronto qué tal
si miramos esto y lo otro y llegamos a un acuerdo, como tú dices, llegar como a ese punto medio para que las dos cosas se cumplan. Sí, básicamente así funciona. Exacto. Así funciona, es estar... Lo mejor que uno puede encontrar es un ingeniero que se adapte, ¿cierto? Y que quiera participar en un proyecto. Entonces, lo que tú dices, que acepte que acepte ciertas cosas y trate de ir un poco más allá. Que acepte ese reto. Sí, ese reto de que sí, obviamente la funcionalidad es súper importante, porque al final del día tenemos que mirar que el edificio no vaya a caer. Exacto. Es cierto, pero también es importante la apariencia. No todo el mundo compra una casa por dentro. Digo que nosotros que estamos en el área de la propiedad raíz, la fachada dice mucho. Y la casa puede ser espectacular por dentro, pero si la fachada no se ve bien, sí, es la primera presentación. La gente walk away de este tipo de casas, porque así uno vive de afuera, es como ese sentir de que se ve muy bonito. Es que es la primera impresión, en realidad, que tenemos. Entonces es súper importante, pero bueno, ahora entrando un poquito más en materia, precisamente ahora que estamos aquí en London y hay un tema supremamente interesante con el tema de lo que se llaman los ARUs, Additional Residential Units. Queremos que de pronto nos cuentes un poco, tú hacia dónde ves este paso que ahora la ciudad de London está como incentivando a personas a que de pronto exploren la opción de tener estas unidades dentro de sus propiedades. Bueno, yendo, pues, poniendo pues, como un contexto un poquito más general, pues todos sabemos, esto viene de una política de la provincia, ¿cierto? Okay. Ontario, debido al déficit de vivienda, dijeron, bueno, vamos a incentivar, todas las municipalidades tienen que incentivar la opción de que las personas o los propietarios de las casas, de las viviendas, puedan tener más unidades, más opciones. Y Ontario lo reguló de tal manera que dijo, cualquier propietario puede tener unidades adicionales, porque la ciudad estaba dividida en zonings y había partes, sí, había partes de la ciudad que decían, en esta zona solamente puede haber una vivienda. Correcto. No hay ninguna otra opción. Entonces la provincia le dijo a las municipalidades, no, ahora cualquier persona, no importa dónde sea la ubicación en la ciudad, tiene la opción de tener adicionales unidades, precisamente con el afán de cubrir el déficit de vivienda. Y lo que le dijeron a cada municipalidad es, usted lo regula. Okay. O sea, entonces cada municipalidad puso unas reglas para eso, pero partiendo de la base de que tenían que aceptarlo. Entonces empezó este proceso. A mí me parece genial, es un proceso buenísimo, pues, para personas que quieren tener un alivio en el pago de su mortgage. Entonces es un ingreso adicional que casi que le garantiza, pues, poder pagar su mortgage en una forma más tranquila, diría yo, más... especialmente después de que los precios han subido tanto. Exactamente, cuando los precios suben, cuando las tasas de interés suben, esta figura es genial. Entonces es un gana-gana porque ganan los propietarios con la posibilidad de poder tener una ayuda para el mortgage, y ganan la ciudad y la provincia a ayudar a combatir el déficit de vivienda. Están comiendo esa necesidad que hay tan grande de vivienda en este momento en la ciudad. Sí, me acuerdo, Paola y yo en el pasado, cuando estábamos buscando, sobre todo para nuestros inversionistas, nuestros clientes inversionistas, que querían transformar unidades o crear multiunidades, siempre llamando a la ciudad que esto que zoning tiene, ese R1, R2, R3, constantemente, y desde que eso pasó, básicamente tú no tienes que decir nada en cuanto a R2, sino que siempre cuando sea un second dwelling, una segunda unidad, no hay ningún problema, creo que cualquier casa califica, si no estoy mal. Hay unas restricciones, básicamente son algunas casas que están cerca a la universidad. Sí, a Western. ¿Cierto? Porque como esas casas ya están divididas casi que en habitaciones, y se rentan por habitaciones, entonces me parece que la ciudad no quiso como revolverlo uno con lo otro. Entonces hay una zona pequeña alrededor de la universidad que es la única zona en la ciudad que no entraría allí. Y lo otro es que es importante, es que el zoning todavía hay que cumplirlo. Entonces el zoning para cualquier área de la ciudad que sea residencial
tiene que permitir eso, pero hay zonas que la ciudad quiere orientarlas hacia otro uso. Okay. Por ejemplo, una casa que esté al frente de un corredor vial grande y que la ciudad quiera orientar el frente de ese corredor a ser comercial. Okay. Entonces ahí ya hay algunas limitaciones, pero son casos muy, pues... Más bien pocos. Muy bien pocos. Sí, ok. Cuéntanos, por ejemplo, una persona que nos está escuchando en este momento y dice, wow, están súper interesantes el tema de las unidades adicionales. ¿Cuál sería el primer paso? O sea, ¿tú cómo lo dirías? ¿Cuál es el primer paso para esta persona de pronto ver una viabilidad de que ella pueda empezar el paso número 1 para ver si es posible que ella sea el basement, una parte de su casa o el backyard se pueda convertir en esa unidad en particular? Pues el primer paso es la persona debe mirar qué quiere y cuál es su proyecto, el alcance de su proyecto. En este momento, la parte original de este paso que tomó la provincia fue, ellos le llamaron inicialmente segunda unidad, okay, porque solamente permitían una segunda en el basement. Ahora lo cambiaron a decir unidad adicional, porque ahora tú en tu propiedad puedes tener hasta 4. Entonces tú puedes partir tu casa en 2, puedes poner hasta 2 más en tu propio lote. Si el lote lo permite. Si el lote lo permite y si el zoning lo permite, porque el zoning no es solamente el uso, no es solamente que tú puedas hacerlo, el zoning es que tú tienes que cumplir con unas áreas de zona verde, con unas áreas de ocupación del lote. Entonces, si tú cumples unas separaciones contra la línea de propiedad, entonces si tú cumples con esos parámetros, tú puedes poner hasta 4 unidades en un lote y te lo aprueban, ¿cierto? Entonces, lo primero es determinar el tamaño del proyecto. Y segundo es contactar a una persona que le dé una asesoría adecuada para poder saber cuáles son las posibilidades. En este caso, yo creo que tú en este caso, eso es importante para nuestra audiencia, es que en este caso, digamos que es el primer punto de contacto, de una otra forma serías tú. Sí. Tú irías a dar una especie de análisis general, mirar, por ejemplo, porque obviamente nosotros hemos trabajado contigo ya bastantes años y yo siempre he visto que ahora tú vas y el assessment que tú haces, dinos cuál es el assessment más básico. Enfoquemos, por ejemplo, en este momento en un basement, que es lo que la mayoría de las personas ven una viabilidad. O sea, si tú dices, ok, vas a ir a esta unidad, vas a mirar a este cliente y tú llegas a entrar, ¿qué es lo que tú estás buscando para decirle al cliente? Ok, bueno, aquí ahí estamos 90%, 90% a que este proyecto se nos pueda dar. ¿Cuáles son los puntos, esos checklists que la gente puede como empezar a pensar? Básicamente las cosas que yo primero miro son el acceso, porque cada unidad tiene que tener un acceso independiente. No necesariamente el acceso a la segunda unidad tiene que estar hecho, porque uno puede abrir una puerta. Correcto. En muchos casos ponemos una escalera exterior que baja y se abre una puerta por el lado de la casa para entrar por la parte del basement. O sea, eso son cosas que... Pero el tamaño del proyecto se determina en qué tanto hay que hacer para poderlo funcionar. Que no se vaya a convertir también, que si todo se puede hacer, pero ahora nos gastamos una cantidad de dinero que ya quita ese valor tan... O entonces uno le dice al cliente eso, ¿cierto? Uno le dice, mira, se puede hacer, pero te va a salir costoso por esto y esto. Entonces ya es un ejercicio de rentabilidad de en cuánto tiempo la persona puede recuperar la inversión, ¿cierto? Lo otro es, entonces la entrada es lo primero. Lo segundo es la altura del basement, porque los basements en casas pues de ciertos años solían ser muy bajitos. Hay unas alturas mínimas con las que hay que cumplir. Esas alturas las han bajado muchísimo, porque solamente para esos secondary units, para estas unidades adicionales las han bajado muchísimo, entonces eso ha dado cierta flexibilidad. Lo otro es que no se requiera usar bombas en los puntos sanitarios. O sea, básicamente es que el basement esté por encima del tubo sanitario que está en la calle. Eso en el 99.9% de los casos es así. Siempre el basement está por encima porque los tubos que están en la calle están muy profundos. Es súper interesante lo que dices. ¿Hay una particularidad del por qué? Sí, básicamente es porque si llega a haber un daño en el basement de tu casa, pero es tu casa, tú todavía tienes el primer piso y el segundo piso para poder vivir. Correcto. Cuando tú separas la vivienda y el basement es una unidad separada,
y tú tienes un accidente y se te inunda el basement, te tienes que ir, Sí. porque no, hasta que no lo arreglen, hasta que no te quedaste sin casa, hasta que no. Entonces, yo pienso que eso viene más de las aseguradoras. Entonces las aseguradoras han puesto un poquito de presión diciendo, cualquier casa que requiera bombas para bombear la parte sanitaria afuera, no se aprueban o no las cubrimos como unidades adicionales. Entonces obviamente el sitio inmediatamente pone la restricción. Súper importante punto. Ese sí lo desconocía completamente. Pero sí, claro, tienes toda la razón, porque esas personas básicamente les toca irse a rentar a otro lugar. Exactamente. Y la mayoría de las cosas, pues imagino que tendrán ahí abajo, Sí, fueron comprometidas. Y lo que hizo la aseguradora va a ver eso como una gran liability. Okay. Genial. Ok, entonces tenemos el acceso, la altura, lo de los baños. Lo otro sería las ventanas. Okay. Porque normalmente los basements tienen ventanas muy pequeñas y hay que cumplir con el código. Las ventanas tienen que cumplir con un área mínima, que es dependiendo del área que sirve. Por ejemplo, la sala comedor necesita un área de ventana que es básicamente basado en el área de la sala comedor. Las habitaciones lo mismo, es diferente el porcentaje, pero y fuera de eso tú necesitas, en un basement por ejemplo, tú necesitas una ventana que le llaman egress window, que es una ventana de escape básicamente. Entonces tiene que tener unas medidas mínimas para que una persona eventualmente pueda salir por ahí en caso de un incendio. Después de las ventanas, yo pienso que las demás cosas son ya... Normalmente yo miro el tablero eléctrico, qué tanta capacidad tiene, porque obviamente como vas a tener una segunda unidad o tercera o cuarta, a veces el tablero eléctrico hay que hacerle actualizaciones, pues hay que, a veces no, pero son cosas que yo miro en la visita, porque es importante darle al cliente como todo ¿cómo se dice? El marco de lo que está en la visión de lo que y sobre todo donde van a estar los gastos más grandes, de por sí, Exacto. electricidad, plomería, apertura de ventanas grandes, esos de por sí tienen los músculos más grandes. Al final del día, armar paredes con drywall, realmente ahí no es donde la plata se va en lo que es electricidad, plomería y estructura, cosas estructurales, como el acceso, construir las escalas que dices tú, que si no tiene el acceso hay que abrir para hacer las escalas externas. Entonces donde digamos las cosas empiezan a sumar bastante y de pronto la habilidad del proyecto empieza como a quedar en indefinido. Pero, Yo he tenido clientes que, especialmente clientes inversionistas, que este tema le ha despertado la inquietud a muchas personas, ¿cierto? Está la persona que vive en su casa y simplemente quiere tener un ingreso para pagar su mortgage. Y está el inversionista que dice, yo compro esta propiedad, la divido en dos y básicamente los dos ingresos de la renta me pagan el mortgage y entonces de ahí se van a comprar otra. Entonces cuando yo me encuentro inversionistas, que es el segundo caso, yo noto que los inversionistas están dispuestos a invertir mucho más. Porque ellos lo ven. Tienen la visión. Tienen la visión, exactamente. Entonces, yo he tenido inversionistas que han hecho inclusive, han bajado el nivel de basement. Aquí le llamamos underpinning, que es un proceso bastante costoso y tedioso. Pero ellos dicen, yo esto lo recupero y lo hacen. Entonces, pero cada condición es diferente, entonces uno siempre tiene que ser muy claro en decirle a la persona, estos son los gastos que van a tener envueltos. De pronto yo no doy números exactos, pero sí, pues una base general. Súper importante lo que dices, porque mira, por ejemplo nosotros en la propiedad raíz, tú sabes que lo que viene en propiedad raíz es locación. ¿Cierto? Me imagino que esos inversionistas lo que tienen claro es que esta locación no la vas a encontrar en ninguna parte. Y si esa locación la pueden convertir en 3 unidades y les toca gastar un poco más de dinero, están dispuestos a hacerlo, porque tú no vas a construir otro Worldly Village
en la ciudad del norte, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, y de por sí, ese Worldly Village es una de las áreas que mucha gente le encanta, como el nivel de vida y todo eso. Sí. Pero de por sí son casas demasiado viejas, que el basement de por sí no tenía la altura, obviamente. Sí. Entonces yo he visto lo mismo que tú me dices, yo he visto que las personas están dispuestas a invertir porque ven que van a recuperar ese dinero. Y también porque si tú te pones a ver, un inversionista puede tener otra opción de decir, bueno, me compro un apartamento, pero un apartamento no te va a bajar de una habitación, por decirlo así, no te va a bajar de 350 Total. con un condo fee, cuando esta unidad no te puede costar la mitad o menos. Entonces, Y en el área que y en el sector es- que quieren, y vas a recibir el mismo ingreso de renta o algo parecido. Entonces, pues claro, para un inversionista que entiende eso, que tiene la experiencia, dice, no, pues me sale mejor. Lo que tú dices, a veces vale la pena hacer esa inversión extra porque en realidad para ellos se justifica. Sí, claro. Sí, hay un punto, antes de continuar, hay un punto súper importante que pues a mí me tocó lidiar con esto desde el principio, porque mira, aquí tú nos puedes aclarar de pronto esto. Tú cada vez que vas a lidiar con la ciudad, cuando estás haciendo un proyecto o algo por el estilo, hay una cosa que ellos dicen, que tú como dueño de la propiedad, tú puedes hacer tus propios diseños. los planes. ¿Cierto? Tus propios planos y tus cosas, ¿cierto? Y yo experimenté ese paso. Y lo que me di cuenta yo es que eso es completamente, ¿cómo se puede decir? Poco productivo. Porque mucha gente dice que la ciudad dice, no, tú lo puedes hacer. ¿Qué sucede? Que solamente yo no tengo el conocimiento. Yo sí puedo hacer un dibujito diciendo que aquí va la ventana, aquí hay la que y todo eso. Y lo que me encontré yo es que cada vez que mandaba yo mi proyecto, me lo devolvían, que tenía que cambiar esta cosita. Y me morí en un proceso de 3, 4 meses. Sí. Entonces todo ese tiempo que yo pierdo, al final del día me tocó realmente emplear a una persona que tiene ese conocimiento y en cuestión de semanas se desarrolló todo. Entonces, ¿cómo ves tú ese tema con el que la ciudad dice que está ok que lo haga, pero a la verdad yo no, o sea, me parece como que es tan poco productivo que uno que no tiene la experiencia se ponga en ese plan y sobre todo esa cantidad de tiempo invertido que al final del día, si estás buscando un proyecto que es por una rentabilidad, que te genere unos ingresos, pero que estás perdiendo plata en el proceso. Sí. Bueno, yo te puedo decir esto. La mitad de los clientes que yo tengo son porque empezaron el proceso de esa manera y después me llaman. Sí, total. O porque empezaron a construir sin planos. Okay. Porque pues, hay personas que dicen, o a veces no saben, entonces dicen, yo voy a cambiar esto aquí, voy a hacer esta remodelación y rento, y empiezan a hacerlo, y entonces llega un inspector de la ciudad y les dice, no, usted no puede hacer esto sin unos planos. Y el otro caso es, van a la ciudad y la ciudad tiene que decirles, cuando son cosas muy menores y es tu casa, tú puedes hacer tus propios diseños y es más, tú puedes hacer la construcción. Tú no necesitas... Imagínate. Exacto, tú no necesitarías un electricista, ni necesitarías un plomero. Tú puedes decir, Wow. lo hice yo y la ciudad tiene que aceptarlo porque tú como dueño te permite que hagas los trabajos tú mismo. Entonces yo tengo muchos clientes que empezaron, como tú dices, en la mesa del comedor, hicieron un dibujito ahí en un papel cuadriculado y pusieron unas medidas y lo llevan allá. Se lo tienen que recibir, pero le devuelven 3 hojas de cosas que les dicen, usted no está cumpliendo con esto, usted no está cumpliendo con esto. Y es un idioma complicado para alguien que no maneja el tema, ¿cierto? Porque son requerimientos que, por ejemplo, usted no está cumpliendo con el STC, entonces la gente dice que es STC, o sea, y no tiene por qué saber. Sí. Entonces definitivamente yo siempre recomiendo que las personas que se asesoren con alguien que... No, porque se van a ahorrar tiempo, con lo que tú dices, se van a ahorrar tiempo, dinero. No, yo estoy posicionado en esa parte de recibidor en la ciudad. Y yo veo que mandan este momograma aquí, este mamarracho. Y por aquí me llega un diseño bien hechecito, con sus méritos. Y si yo le voy a dar prioridad, esto va a salir más rápido. Porque si me entiendes, ya te lo voy a volver con 2 cosas. Y eso me di cuenta yo, que o sea, lo que se demoraban en contestarme a mí, ya es cuando mandé por el tema profesional, de un momento a otro empezaron a resolver rapidito. Sí, pero eso está muy ligado a lo que llamamos la viabilidad, ¿cierto? Y es básicamente es eso, el plan examiner, la persona de la ciudad que está examinando, que está revisando los planos, él
cuando ve que el diseño viene y está firmado por un diseñador, él sabe que muy buena parte de la responsabilidad la está asumiendo esa persona que firmó esos planos. Entonces ellos la revisión la hacen mucho más, o sea, igual ellos tienen que revisarlo, claro, pero más relajados, pues, claro, digámoslo de esa manera. Sí. Cuando es el dueño, la viabilidad es 100% de la ciudad, porque el dueño no tiene por qué saber muchas cosas, no es un profesional. Entonces, obviamente lo miran, se complican más, lo miran con mucho más detalle. ¿Cuál sería tu opinión de por qué la ciudad tiene eso establecido de esa manera? ¿Por qué le permiten al dueño que...? Yo pienso que son en esta sociedad es una sociedad de derechos, entonces yo pienso que tú como dueño de tu casa, mientras cumplas con la normatividad, deberías poder hacer tus remodelaciones o tus cambios mientras sea legal, mientras cumplas con unas normas. Entonces, pero imagínate, exacto, pero imagínate, por ejemplo, nosotros que somos, por ejemplo, siempre cuando estés viendo la propiedad, seas dueño de la propiedad y residas en la propiedad, puedes hacer todos estos cambios. El día de mañana vas y compras otra casa y esta se convierte en un rental property, en una propiedad de renta. ¿Ahí qué sucede? Ahí no te dicen, tú no tienes que llegar y de una llegar y volver a oficializar todos los cambios que se hicieron, sino que renta y entonces la liabilidad ahora sobre quién recae, porque ya no es tu vivienda, ya es una propiedad de inversión. Entonces son como esas áreas como tan gray, que no sé, que digo yo que muchas veces sí hay que seguir la normatividad, pero por eso el enfoque de nosotros siempre es váyanse con el experto, váyanse con la persona que los va a asesorar. Muchas veces esa inversión es una ganancia futuro. O sea, obviamente esto es algo que es lo que tú haces y tus experiencias y no tiene un costo, pero ese costo es un costo que está atado al mismo costo de lo que vale hacer el framing, el drywall. Entonces es un costo que uno simplemente tiene que implementar y para mí no es un ahorro. El yo hacer en los planos me parece que realmente no es un ahorro y para mí es una perdera de tiempo al final del día. Y lo otro es que las sorpresas que tú te puedes llevar cuando tú mandas unos planos a la ciudad y tú no conoces cómo funciona todo el proceso, pueden ser grandísimas. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo hago unos planitos y los mando y empiezan a hacer demolición. Y en la ciudad se vuelve diciendo, no, tú estás tumbando un muro y necesitas estructural, tú estás cambiando tal cosa, necesitas ingeniero mecánico, entonces te involucran una cantidad de profesionales que si tú no sabías eso antes de empezar el proyecto, se te puede arruinar tu proyecto porque no debe de ser viable cuando tú empiezas a mover todo. Entonces yo definitivamente me parece que esa es la mejor forma de approach el proyecto, es llamar a una persona que sepa y esa persona te puede decir, mira, aquí se puede hacer esto, no necesitamos más profesionales envueltos, o necesitamos un estructural porque lo que tú quieres hacer es esto y una vez se te dice y el estructural te puede costar alrededor de esto. Entonces tú tienes que tener todo el marco del proyecto y ahí tú tomas una decisión razonable, ¿cierto? Correcto. En lugar de ponerte a ir y mandar un planito. Y lo peor es que la gente normalmente empieza el proceso de los planos y empieza construcción. Porque siempre ven el proceso de los planos como algo de rutina y que simplemente es mandar unos planitos allá. Entonces, sí, puede ser bien complicado si no se maneja. Como para terminar esta parte de las unidades adicionales, digamos, ¿cómo manejas tú esa primera visita? O sea, si por ejemplo las personas que me están escuchando digan y dicen, ok, me parece genial, estoy interesada. Primero que todo, el punto de contacto que ellos tienen contigo. ¿Tú cómo manejas eso? O sea, ellos te llaman, hay una asesoría, ¿cómo funciona esa parte? Sí, normalmente ellos me llaman, yo voy y miro. Porque no hay dos casos iguales. Yo voy y miro y le digo a la persona cuál es la viabilidad. Dependiendo de dónde sea, yo a veces cobro un pequeño fee pues, por el tiempo, o no, dependiendo de pues, qué tan lejos sea en la ciudad. Normalmente no, yo no incluyo un fee por ese assessment, por esa pues, asesoría. Y
Y basado en eso, yo le digo, le doy como el marco general a la persona diciéndole, mira, hay que hacer esto, hay que incluir la ventana. Esta ventana hay que cambiarla, estas se pueden quedar, la altura está bien, hay que mover este ducto acá, o sea, y entonces la persona, normalmente el contratista está allí o la persona ya tiene una información para hablar con su contratista y decirle, mira, lo que hay que hacer es esto, y la persona tiene una muy buena idea para armar un presupuesto, ¿cierto? Okay. Entonces, y luego entonces si deciden seguir con el proyecto, entonces ya yo entro y ya yo le mando una cotización y empieza el proceso, voy a medir y empieza el proceso de los planos. Súper bien. ¿Siempre el proceso lo haces tú o lo tiene que hacer el dueño? O sea, en cuanto a la aplicación a la ciudad. No, yo normalmente le entrego al dueño todos los documentos, Okay. las formas de aplicación, los planos, algunos schedules que piden aquí. Si es necesidad de involucrar a otros ingenieros, normalmente yo recibo todo eso y yo le pongo todo el paquete Okay. junto al dueño, pero la aplicación a la ciudad sí la debe hacer el dueño de la casa. Yo normalmente hago una parte de mi servicio es la asesoría para que la persona pueda aplicarse. Okay. Sí, van de la mano prácticamente contigo. Sí, nosotros lo hemos hecho en varios casos y realmente es bien como streamline. Sí. Bien fácil de seguir. Es bien fácil de seguir. Hay gente que por teléfono cuando está aplicando me llama y me dice, mira, aquí hay una pregunta en la aplicación que dice tal cosa, que pongo allí. Entonces yo simplemente le digo, pon tal. Es muy fácil, es casi que todas las aplicaciones ahora son digitales, pues. Okay, entonces es muy fácil, es realmente fácil y yo siempre estoy ahí hasta que la persona aplica. Y después de eso ya empiezan unos plazos a correr de la revisión hasta que la persona recibe el permiso. Perfecto. Bueno, yo creo que ha sido un placer haber estado aquí contigo. Muchas gracias por venir, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que eres una persona muy ocupada. Lo que le podemos decir a toda nuestra audiencia es que nosotros hemos trabajado con Juan Carlos ya bastantes años, ha servido a nuestros clientes, es una persona que trabaja muy profesional y realmente esa guía de la mano que ustedes van a tener es extremadamente importante para aquellos que quieren empezar este proceso que estamos hablando el día de hoy, que es los ARUs. Sí, y antes de cerrar, sabemos que tenemos muchas personas que nos están de pronto escuchando que son inmigrantes o personas que están pensando en ir a Canadá, pero a veces tienen temores. Para cerrar, Juan Carlos, ¿qué consejo le darías tú a una persona que está con ese deseo de pronto seguir tus pasos en este tipo, en esta carrera? Sí, como que, ¿qué le recomendarías tú? Yo creo que la principal recomendación es que no tomar atajos, ¿cierto? Normalmente cuando uno viene y quiere empezar y seguir en su profesión en estos países, siempre hay que ir un poquito para atrás y empezar a aprender a hacerse familiar con el código, a aprender los sistemas de construcción, a saber cómo funciona el sistema aquí. Saber que la legalidad aquí es realmente importante, hay que cumplir con las normas. Entonces, yo diría que es perseverar, pero de la forma correcta, devolviéndose un poco y empezando el proceso. De pronto no es cero porque obviamente hay un conocimiento, hay una experiencia, pero definitivamente pienso que hay que dar un paso atrás y pues recapitular y volver a empezar con las normas, con los conocimientos. Excelente. Muchas gracias, Juan Carlos, porque no solamente construyes o diseñas unidades, pero vemos que has construido una excelente reputación, lo decimos por nosotros, por nuestros clientes, que tú eres la persona con la que nosotros siempre trabajamos, te recomendamos porque no solamente hemos trabajado contigo, sino que hemos visto la manera como tú atiendes a nuestros clientes y que cada vez que tú estás ahí es un beneficio, o sea, es un éxito para ellos. Entonces te queremos dar gracias por eso. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, gracias por venir. Gracias. Bueno, pues.